multifásico es definido como el movimiento concurrente de gases libres y líquidos en las tuberías o ductos, los cuales pueden existir dentro de la misma de diferentes formas. Cada una de estas representa una distribución relativa de una fase con respecto de otra, constituyendo un patrón o régimen de flujo. La mayoría de los investigadores definen 4 patrones que pueden ocurrir en una tubería vertical. En el flujo de burbuja, la tubería se encuentra prácticamente llena de líquido y la fase de gas libre se presenta en pequeñas burbujas. En el flujo slug o de tapón, la fase líquida sigue siendo continua. Las burbujas de gas se juntan y forman tapones o slugs, los cuales ocupan prácticamente toda la sección transversal de la tubería. En el flujo mist o de niebla, la fase gaseosa es continua y la mayor parte del líquido se introduce en esta en forma de gotitas. El flujo de transición es cuando ocurre el cambio de la fase líquida continua a la fase de gas continua. Las burbujas de gas pueden unirse y el líquido puede entrar en la burbuja. La existencia del flujo multifásico y problemas asociados con ello derivó a la existencia de numerosas correlaciones y ecuaciones obtenidas empíricamente para el flujo multifásico en tuberías verticales y horizontales. La aplicación de las correlaciones de flujo multifásico para predecir las pérdidas de presión en la tubería son extremadamente importantes en la industria del petróleo. Algunas de las aplicaciones más importantes son minimizar las pérdidas de energía en el flujo de fluidos del pozo a la superficie, determinar el diámetro apropiado de la tubería de producción, obtener el diseño apropiado de las instalaciones del sistema artificial de producción y determinar el diámetro y longitud adecuado de la tubería horizontal que transporta los fluidos de la cabeza del pozo a la batería de separación. El problema que vamos a resolver en este video es el problema 3.4 del libro Two-Phase Flow in Pipes de Brill and Best. Bueno, este problema lo que nos pide es calcular el gradiente de presión de acuerdo a diferentes métodos. El que nosotros vamos a realizar es el método de Dodds and Ross. Bueno, de acuerdo al problema nos da esta información, nos da los caudales de la fase de gas, de aceite, nos da el diámetro de la tubería, nos dan presión, temperatura y el coeficiente de rugosidad. El problema nos pide que ocupemos las propiedades del fluido calculadas en el problema 2.4, que son las siguientes. Bueno, lo que tenemos que hacer antes de iniciar la resolución del problema es realizar unas conversiones, ya que el caudal de gas y de aceite que nos dan en el problema están expresadas por día y lo que nosotros necesitamos es en segundos. También el caudal de aceite está en barriles y lo necesitamos en pies cúbicos. Entonces tenemos que realizar las respectivas conversiones. Tenemos el caudal del gas, que realizando la conversión nos da 115.74 pies cúbicos por segundo, y el caudal del aceite nos da 0.649 pies cúbicos por segundo. Lo primero que se va a realizar será determinar el régimen de flujo presente en la tubería. Para determinar este patrón de flujo, lo primero que tenemos que hacer es calcular una serie de números adimensionales, que son todos estos que tenemos aquí, ya que el régimen de flujo estará en función de estos números. Para calcular estos números adimensionales se necesita la velocidad superficial de cada fase, las cuales tenemos
de cada fase, vamos a proceder a calcular los diferentes números adimensionales. Para los primeros dos, vamos a necesitar los resultados de las velocidades calculadas anteriormente, vamos a sustituirlas en las respectivas fórmulas y vamos a obtener que para el número de velocidad del líquido vamos a tener un valor de 10.673, para el número de velocidad del gas un valor de 1870.046 y vamos a calcular los siguientes números adimensionales. Para el número de diámetro de la tubería vamos a necesitar el valor del diámetro que nos fue dado en el planteamiento del problema, obteniendo un valor de 162.133, y para el número de viscosidad del líquido vamos a obtener un valor de 0.159. Para calcular L1 y L2 necesitamos utilizar la gráfica 3.11 de este libro, la cual va a estar en función de ND, que es el número de diámetro de la tubería, la cual fue calculada en el paso anterior y nos dio un resultado de 162.133. Bueno, nos vamos a ubicar en esta parte de la gráfica donde tiene ND y vamos a buscar el valor de 162. Va a estar entre estas dos líneas, entre 100 y 200, más o menos por aquí, pero bueno, no va a ser tan necesario que seamos muy exactos, ya que como nos podemos dar cuenta, a partir del valor 70 la gráfica se va a comportar de manera igual. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el punto donde corta a las diferentes líneas de L1 y L2, y lo que vamos a hacer pues va a ser encontrar estos valores. Para L1, que es esta, tenemos un valor de 1, y para L2 tenemos un valor de aproximadamente 1.1. Para calcular los siguientes números adimensionales que nos van a ayudar a determinar el régimen de flujo, vamos a determinar este valor de Lm, que nos va a dar 434.228, y Ls nos va a dar un valor de 571.014. También vamos a necesitar este cálculo, que es L1 más L2 por el número de velocidad del líquido, y nos va a dar un valor de 12.7403. Para determinar el régimen de flujo presente en la tubería, tenemos primero que verificar las diferentes condiciones en los diferentes patrones de flujo. Después de verificar cada una de las condiciones de los diferentes patrones de flujo, obtuvimos que la condición del patrón de mist o de niebla fue la única que se cumplió. De acuerdo al método de Thomson-Ross y para un patrón de flujo de niebla, tenemos el siguiente procedimiento. Lo primero que tenemos que realizar será calcular la densidad de la mezcla, que está dada por la siguiente ecuación. Y bueno, si sustituimos los diferentes valores, vamos a tener un resultado de 5.635 libras de masa sobre pies cúbicos. Para obtener el valor de la rugosidad relativa de la tubería, lo que vamos a hacer primero es calcular dos números, que son los que se presentan aquí: el número de viscosidad con su respectiva fórmula y el número de Weber. Estos dos números nos van a servir para calcular la rugosidad relativa, ya que en este método se plantean unas condiciones. Cuando el producto de estos dos sea menor o igual a 0.005, nos van a dar una fórmula para calcular la densidad relativa. Y cuando el producto de estos números sea mayor a 0.005, se nos va a brindar otra fórmula. Ya que el valor del producto de estos dos es 1096.06,
Para calcular el gradiente de presión debido a la fricción, necesitamos primero obtener el valor del factor de fricción, el cual vamos a obtener de la gráfica 3.9, es decir, el diagrama de Moody. Para obtener el factor de fricción, este número va a estar en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa que calculamos en fases anteriores. Bueno, para calcular el número de Reynolds vamos a tener esta fórmula, que al sustituir los diferentes datos vamos a tener un resultado de 1.5 por 10 a la 8. Vamos a ubicar este dato en nuestra gráfica. Aquí podemos ver el dato de 1 por 10 a la 8. Entonces nos vamos a ubicar en este punto, ya que aquí es donde termina nuestra gráfica. Nos vamos a colocar en este punto y aquí vamos a indicar el valor de la rugosidad relativa. El valor de la rugosidad relativa que se obtuvo fue de 0.0000213, el cual vamos a ubicar su valor en esta gráfica. Va a estar entre estas dos curvas y va a estar aproximadamente a esta altura. Vamos a ubicar entonces nuestro valor del factor de fricción, que va a estar aproximadamente en un valor de 0.0087. Para calcular el gradiente de presión total, vamos a sumar el gradiente de presión debido a la elevación y el gradiente de presión debido a la fricción. Para obtener el primero, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a multiplicar la densidad de la mezcla que ya hemos obtenido por el valor de la gravedad entre el factor de conversión de la gravedad. Al hacer esto nos va a dar el mismo resultado, solo que las unidades ya no van a ser en libra-masa, sino libra-fuerza sobre pie cúbico. Posteriormente vamos a calcular el gradiente de presión debido a la fricción. Vamos a necesitar el valor del factor de fricción, el cual vamos a obtener de la manera siguiente. Ya que tenemos este dato, podemos sustituir todos los valores en nuestra fórmula. Vamos a tener el valor del factor de fricción, la densidad de la fase líquida, la velocidad superficial de la fase líquida, la velocidad de la mezcla, el factor de conversión de gravedad y el diámetro de la tubería. Sustituyendo todos estos valores obtenemos un resultado de 515.761 libra-fuerza sobre pie cúbicos. Bueno, ahora vamos a realizar la suma de estos dos y tenemos que el gradiente de presión total es de 521.496 libra-fuerza por pie cúbico. El resultado lo podemos expresar en otro tipo de unidades, realizando la siguiente conversión. Ya que un PSI es igual a 143.9 libra-fuerzas por pie cuadrado, vamos a tener que el gradiente de presión total va a tener un valor de 3.624 PSI por pies.